Bendiciones. Vamos a empezar con 1 Timoteo 2:5, en donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí vemos que entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Vamos a ver esta palabra, lo que significa, o en hebreo qué significado tiene. El mediador es la G3316. Dice mesites, de intermediario. Entonces podemos decir que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, o el único intermediario entre Dios y los hombres. También dice reconciliador e intercesor. Por eso es que vemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros, vive para interceder por nosotros. ¿Quién es el que vino a salvarnos? ¿Quién es el que vino a morir por nosotros? Jesucristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario, el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver en Hebreos 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, antes había sacerdotes del pueblo de Israel, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces los sacerdotes del antiguo pacto eran solamente de la tribu de Leví y el sacerdocio se heredaba. Los sacerdotes tenían hijos y los hijos iban a ser los sucesores de su padre. Iban a seguir siendo los sacerdotes. El sacerdote, el padre era el sumo sacerdote y había otros sacerdotes más. Entonces se moría el padre y lo sustituían los hijos. Bueno, un hijo, luego tenían hijos y otra vez sustituía el hijo, y así iba siendo toda la tribu de Leví los servidores de Dios en el templo, en el tabernáculo. Algunos se dedicaban a las ofrendas y a otros se dedicaban a ser porteros y tenían muchas funciones. Entonces los que eran sacerdotes solamente era una familia y se iba heredando el puesto. También en otras religiones, muchas otras religiones tienen sacerdotes. La palabra sacerdote es la G2409. Viene de otra, es sacerdote tal cual. Y aquí el diccionario Vine nos dice uno que ofrece sacrificio y tiene a su cargo lo que con ello se relaciona. Entonces puede ser un sacerdote de Zeus, miren, de un sacerdote del dios pagano Zeus o Júpiter, de sacerdotes judíos. Y bueno, les digo, muchas religiones tienen sacerdotes y lo que significa es uno que ofrece sacrificio o sacrificios. Entonces, un sacerdote ofrece sacrificios. Pueden ser animales, pueden ser alimentos, pero un sacerdote siempre ofrece sacrificios. Eso significa la palabra en griego. Entonces dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pues sí, porque se morían, no podían ser eternos. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Estamos hablando de Jesús, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Permanece para siempre, Jesús es eterno, entonces es un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia, por lo cual puedes también salvar perpetuamente, eternamente,
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Nuestra congregación, Ministerios Centro de Intercesión Internacional, y el eslogan es viviendo siempre para interceder por ellos. Somos una iglesia de intercesión, una congregación, una red de intercesión, así como Jesús vive siempre para interceder por nosotros, nosotros también intercedemos por otras personas, por nuestros hermanos y por otros, por inconversos, para que se conviertan a Cristo. Entonces, la palabra mediador, ya vimos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y es sinónimo de intercesor. Es el único intercesor entre Dios y los hombres, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros estamos aquí en la tierra intercediendo por la gente, delante de Jesús, delante del Padre, que sabemos que es el mismo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son la misma persona. Y nosotros desde aquí de la tierra intercedemos por la gente, pero en el cielo hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús sí es santo, sí es inocente y es sin mancha. Ese sacerdote sí nos conviene. No sacerdotes humanos que tienen pecado, que no son inocentes, que están sucios, están manchados, que son pecadores. Y Jesús es hecho más sublime que los cielos. Ningún sacerdote va a ser de esa naturaleza, de esa forma. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, aquellos y otros más de las otras religiones, no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pues sí, porque los sacerdotes se tenían primero que purificar a sí mismos para luego poder purificar al pueblo, pero siempre llegaban con pecado, porque no hay uno solo que no peque, ningún hombre, todos pecamos. Entonces, ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el sumo sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que ofrendó él? ¿Qué ofrenda dio o qué sacrificio dio? Fue él mismo, fue el sacrificio que ofreció, ofreciéndose a sí mismo. Esto no lo hicieron los otros sacerdotes ni lo hacen ahora, ni nadie lo haría. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, constituye al Hijo, ya después de la ley, es decir, después del antiguo pacto, ya en el nuevo pacto, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese sacerdote perfecto para siempre, perfecto eternamente, ese sí es un sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes, pero de otra forma. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Nosotros de qué somos sacerdotes? ¿Qué ofrendamos, qué ofrecemos o qué sacrificamos? Solamente, ahorita ya no se sacrifican animales, ya no nos tenemos que sacrificar golpeándonos ni yéndonos de rodillas a algunos lugares. ¿Qué ofrecemos nosotros? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Un sacrificio es una ofrenda. Un sacrificio no es algo que te duela en el cuerpo. Un sacrificio es una ofrenda a Dios y es hacer el bien, ayuda mutua, el sacrificio de alabanza, la ofrenda de alabanza, de adoración, y nuestra vida entera, hacer el bien, nuestra vida completa es un sacrificio y una ofrenda a Dios. Tenemos que ser sacerdotes y ofrecerle sacrificios de santidad, de nuestra vida en santidad a Dios. La palabra sacrificio en griego dice, denota primariamente el acto de la ofrenda. Entonces, sacrificio y ofrenda es lo mismo. Vemos siempre el sacrificio como que, ay, es algo que duele, me voy a sacrificar. Pero no, es una ofrenda. Una ofrenda puede ser sin dolor. Luego, objetivamente, aquello que es ofrecido. Y, inciso A, un sacrificio idolátrico, se usa la misma palabra para un sacrificio o una ofrenda a ídolos. Los sacrificios de animales también son ofrendas de animales o de otro tipo ofrecidos bajo la ley. El sacrificio de Cristo también, Dios se ofreció a sí mismo en sacrificio en la cruz. Sacrificios levíticos, pues son las ofrendas y los sacrificios de los que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. Vamos a ver Job 16, 19 al 21. Alguien debe de haber en el cielo, decía Job, que declare en mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos, para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios en mi favor, como se habla ante un hombre en favor de otro hombre. Entonces aquí vamos a ver en Job, el contexto, Job 16, ¿por qué está pidiendo Job que alguien hable en el cielo ante Dios, delante de Dios, para declarar en su favor? Porque necesitaba que Dios lo ayudaba, que Dios lo ayudara. Vemos que al inicio del capítulo, en el versículo 2, Job 16:2, dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Estaba diciendo Job que sus amigos le estaban siendo molestos, porque si leen el capítulo 15, dice, Elifaz acusa a Job de no temer a Dios. Entonces lo empieza a acusar y acusar y acusar, y a decir que él es culpable de lo que le estaba pasando. Entonces por eso Job dice acá abajo que no, que entonces ojalá hubiera alguien que intercediera por él delante de Dios, porque el amigo lo estaba acusando. Entonces pues decía, no es justo, si yo no he pecado, yo no he hecho nada. Ya sabemos que Job era agradable a los ojos de Dios y que la situación por la que pasó fue por otra cosa. Pero entonces Job está pidiendo un intercesor, no alguien que lo esté acusando, que lo esté condenando, que le esté diciendo, tú tienes la culpa de lo que te pasa. Dice el versículo 20, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No tenemos que condenar a la gente, no tenemos que criticarla, no tenemos que decirle, ya ves, eso te pasa por pecador. No, nosotros tenemos que interceder por ellos. Las personas que estamos aquí en la tierra intercedemos
por las personas que están vivas aquí. No podemos interceder por los que están muertos. Esos ya se fueron a donde se tenían que ir y de ahí ya no pueden salir. Estos son algunos versículos en donde dice que oremos unos por otros. Aquí los que estamos vivos. Si queremos que alguien interceda por nosotros delante de Dios, pues es Jesucristo el que intercede por nosotros. También podemos ser los que estamos aquí vivos en el planeta Tierra, orar unos por otros delante de Jesús, delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Podemos interceder. La intercesión no solamente es estar en medio de Dios y de otra persona para interceder o ser un intermediario delante de ellos, sino que también es en el medio, por eso es un mediador, en medio de una persona y de Satanás o de un demonio o de muchos demonios. Entonces Jesús es nuestro intercesor también en eso, y nosotros también podemos interceder por la gente aquí en lo natural, los que estamos aquí vivos, interceder unos por otros, también ponernos en medio de la gente y de Satanás para interceder por ellos. Entonces, ese es el fundamento de la liberación, intercesión, y la guerra espiritual también es intercesión. Entonces, no podemos pedir la intercesión de alguien que supuestamente está en el cielo y que allá en el cielo va a interceder por nosotros. No, la intercesión es aquí en la tierra y Jesús es el único intercesor ahí en el cielo. Entonces, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que estar orando por los santos, perseverar y suplicar por los santos. ¿Los santos quiénes son? Pues los hijos de Dios. Los santos somos los hijos de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces somos un lugar santo. Así como cuando Moisés encontró la zarza que estaba ardiendo y Dios le dijo, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. No todo es pedir, pedir, pedir. También acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo, cuando vean Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, que Jesús era el único intercesor. Pues sí, aquí se está quedando claro que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Para los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pues no, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Jesús es el que intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto de confesaos vuestras ofensas unos a otros no es que vayas y le confieses a otra persona tus pecados, sino las ofensas que le hiciste a esa persona, pues confiésalas. Confiesa sus ofensas, o sea, pídele perdón. Cuando tengamos algún problema con otra persona, no podemos estar enojados. Tenemos que pedir perdón si nosotros ofendimos. Y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Esos son solo algunos versículos de orar unos por otros. Pero entonces vemos que sí,
podemos orar e interceder unos por otros aquí en la tierra. Entonces vamos a seguir estudiando la palabra mediador. Mediador o mediadora, del latín mediator, que media, o sea, que está mediando una situación. Mediar, ¿qué es mediar? Llegar a la mitad de algo, o sea, en medio de algo, en sentido figurado. Número 2, interceder o rogar por alguien. Mediar es interceder o rogar por alguien. Número 3, esto es el diccionario de la Real Academia Española. Número 3, interponerse entre dos o más que riñen o contienden. Están peleando dos y llega uno a mediar la situación, se pone en medio de ellos y entonces los calma, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Dicho, el número 4, dicho de una cosa, existir o estar en medio de otras. Entonces, un mediador es una cosa que está en medio de otras. Por eso les digo, un mediador está en medio, entre Dios y una persona, para ayudarle a interceder, o entre Satanás y otra persona, para liberarlo, para que Satanás lo suelte o para que Satanás no lo toque. Número 5. Dicho de una cosa, ocurrir entre dos momentos. Lo que ocurre entre dos momentos, pues está en medio. Dicho del tiempo, pasar, transcurrir y tomar un término medio entre dos extremos. Entonces es ponerse en medio, un mediador. Y ya vimos la palabra en griego, la 3316, G3316, mesites, que es intermediario. Por ejemplo, simplemente un mediador. O por implicación, reconciliador, intercesor. Lo traducen como mediador. Entonces reconcilia dos partes. Eso puede ser delante de Dios, pero con Satanás no lo vamos a reconciliar, lo vamos a desatar. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, es la que leímos, y asimismo un solo mediador o un solo intermediario o un solo intercesor entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Ahora la palabra abogado, porque también por ahí dicen que tenemos otros abogados delante de Dios. Vamos a ver qué significa abogado o abogada. Dice, persona legalmente autorizada para defender en juicio los derechos o intereses de los litigantes. Persona legalmente autorizada, tiene que ser autorizado por la ley para defender en juicio los derechos o intereses de los litigantes. Persona que intercede entre dos partes. También es un abogado, es un intercesor, es una persona que intercede entre dos partes contendientes. Este es el diccionario de español. Persona que intercede entre dos partes contendientes, o sea, hay un pleito, hay un problema y el abogado es un intercesor. Un ejemplo es hizo de abogado una disputa. Este es un ejemplo. Ahora la G3875 es parácletos. Parácletos. Esa palabra es intercesor en griego o consolador y se traduce como abogado y como consolador. Vemos en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, parácletos, esta palabra que es intercesor o consolador o abogado,
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No pequen, pero si alguno ha pecado, tenemos un paráclito, un abogado. El único abogado entonces entre Dios y los hombres, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, el justo. Y no quiero decir que por eso vamos a estar pecando y pecando y pecando porque tenemos un abogado. Pues no, ahí ya somos culpables. El abogado dice, ya pagaron su fianza de esta persona, ya, no la metan a la cárcel. Y Jesús dice, yo ya pagué por esta persona, sus pecados ya los pagué, ya no lo manden al lago de fuego y azufre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor y nuestro intermediario entre Dios y los hombres. La G4489, estamos viendo unas palabras que se usan para abogado. Es un Gretor, de 4483, significa orador, y por implicación abogado forense. Se traduce como orador. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 24:1, en la Biblia de Jerusalén. 5 días después, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado. ¿Qué palabra es? Es la G4489. Y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Entonces, fíjense, ya había abogados, pues sí, ya había abogados. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo que era el abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Aquí estaban acusando a Pablo. Otra palabra para un abogado o un defensor, también un abogado es un defensor, está defendiendo a alguien. El H1781, Dayan, que es juez y se traduce como defensor, como en Salmo 68:5, que dice padre de huérfanos y defensor, Dayan, de viudas, Dios en la morada de su santuario. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Esta palabra defensor también es juez y también tiene que ver con un juicio. Y Dios es un juez justo que tiene que condenar al culpable, pero eso fue lo que vino Jesús a hacer por nosotros. Él se hizo culpable, Él dijo, yo voy a pagar por ellos y yo voy a soportar el castigo por la culpabilidad de ellos. Les voy a quitar la culpa, la voy a cargar yo los defiendo, yo soy el abogado, yo soy el intermediario, para que por medio de mí ellos puedan salir en libertad, ser libres. Entonces la salvación es liberación. Y ya lo habíamos visto que la palabra es la misma, son sinónimos. Salvación y liberación son sinónimos. Vamos a ver la palabra abogar, de abogado, abogacía, abogar. Es defender en derecho. Defender, abogar por alguien es defenderlo. Defender en juicio a una de las partes. Abogar por la defensa o por la acusación. Entonces, un abogado defiende o también acusa. Interceder, hablar en favor de alguien. Interceder, hablar en favor de alguien. Entonces, cuando estamos intercediendo por una persona, tenemos que hablar en favor de esa persona. ¿Qué le vamos a decir a Dios acerca de la persona por la que estamos intercediendo? Tenemos muchas cosas que decir y todo está en la escritura. Nosotros para orar debemos usar la escritura y de esa forma vamos a ser unos buenos abogados. Vamos a estar intercediendo correctamente delante de Dios, no cosas que se nos ocurran o lo que se le ocurre a la gente para estar delante de Dios defendiendo a alguien o intercediendo por alguien. No son cosas que inventemos y que nos sacamos de la manga.
tienen que estar en la escritura. Tenemos que leer y aprendernos versículos y conocer bien la Biblia, conocer bien la ley. ¿Un abogado, ustedes creen que no conoce la Constitución? Pues claro que la conoce muy bien porque esos son los argumentos que tiene para defender a una persona. ¿Nosotros de dónde vamos a sacar los argumentos para interceder por alguien? Para orar por alguien, para defender delante de Satanás a alguien. Pues los argumentos los vamos a sacar de la Biblia. Otra palabra, la H7378. Es un verbo, dice arrojar. Por ejemplo, agarrar. Mayormente figurado, luchar, como sostener una controversia. Y todo esto es defender. Defender a alguien. Adversario, se traduce como adversario, alegar, altercar, amparar. Fíjense, todas estas palabras se usan para traducir o para interpretar esta palabra RIP. Entre todas está defender y realmente su significado solo es defender. Bueno, también está, por ejemplo, agarrar o arrojar o luchar. Luchar por alguien, defenderlo. Entonces, se están peleando dos niños y llega el amigo a defender a uno y se pone a pelear con el que le está pegando. Es luchar. O arrojar. ¿Qué tal si lo avienta y lo tira al otro y no le pega? Nada más lo avienta y lo tira, ¿no? Bueno, es defender. Aquí viene juzgar, litigar, pleitear, pleito, reñir, reprender. Todo esto se traduce, pero es defender. Lamentaciones 3:58 dice, abogaste, abogado, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Abogó por él, lo defendió y redimió su alma. Ya sabemos que nosotros, todos los seres humanos, somos culpables, todos, pero tenemos un muy buen abogado. Él paga por nosotros y ya no tenemos que ir a la cárcel. Hechos, actos, es Hechos 7:24. Y como vio a uno de ellos que era injuriado, le defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Entonces aquí defendió, hirió al egipcio y vengó al injuriado. Bueno, lo defendió. Árbitro, otra palabra que se usa. Árbitro, que puede hacer algo por sí solo, sin dependencia de otro. Por ejemplo, debes ser árbitro de tus propios actos. Esto es el diccionario en español. Árbitro es como un árbitro de un partido de fútbol. Él tiene la autoridad ahí. Entonces dice, puede hacer algo por sí solo, sin depender de otro. El ejemplo es, debes ser árbitro de tus propios actos. Bueno, persona que en las competiciones deportivas cuida de la aplicación del reglamento. Un árbitro de fútbol, de baloncesto, de balonmano. Entonces, si el árbitro ve que no se está respetando el reglamento, entonces los detienen y les dice que están multados. Bueno, están amonestados, o sea, regañados. Y la multa, pues, es una tarjeta, ¿no? Amarilla o roja. Hay un castigo. Persona que actúa como juez. Entonces ahí el árbitro está viendo que se aplique la ley, que se aplique el reglamento, y es como un juez en un litigio entre partes. Buscaron un árbitro para no tener que recurrir a los órganos judiciales y ganar tiempo. Bueno, un árbitro entonces también es un juez porque él aplica la ley, aplica el castigo.
por no cumplir la ley, por no cumplir el reglamento. Ahí pues Dios es el árbitro, ¿no? Dios es el que aplica el reglamento, también es el abogado y también es el árbitro. H3198 dice Yahak, raíz primaria, tener razón. Por ejemplo, correcto. Discutir, decidir, justificar o declarar convicto. Estas ya son formas en las que se ha traducido, porque ya están los dos puntos y seguido. Se ha traducido como alegar, árbitro, arguir, castigar, censura, censurar, disputar, reconvenir, redarguir, reprender. Entonces un árbitro tiene la razón y puede redarguir, reconvenir, reprender. En Job 9:33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Entonces sí, Dios es el árbitro. Jesús es el árbitro. G33:16. Todas estas palabras tienen que ver con el tema que es el mediador o intercesor. La G33:16 es intermediario, simplemente un mediador. Ya la habíamos visto, reconciliador, intercesor. Este es otro diccionario, dice, en el griego clásico la palabra en sí no es común, pero la idea sí. Cuando el vocablo y sus equivalentes aparecen, tienen dos significados principales. Significan árbitro, por eso es que vimos esta palabra, porque son sinónimos. Un árbitro es un intermediario, un intercesor, un mediador, también es un árbitro. Entonces dice, el vocablo y sus equivalentes aparecen, tienen dos significados principales. Significan árbitro, tanto la ley griega como la romana creían profundamente en el arbitramiento. Por tanto, un árbitro, un mediador, un mesites, es fundamentalmente una persona cuyo cometido estriba en conciliar dos partes que se han privado mutuamente del trato y comunicación que tenían entre sí y en borrar las diferencias que ocasionaron el distanciamiento de ambas partes. Esto es lo que Jesús hizo entre nosotros y Dios. Jesús nos vino a reconciliar con Dios porque estábamos alejados de Él por nuestros pecados. Por eso Él es el árbitro, es el reconciliador, es el mediador, es el intercesor, el intermediario, el mediador. No hay otro, no hay otro. Jesús es el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más nos puede llevar a Dios. Nadie más nos puede reconciliar con Dios. Nadie más pagó por nosotros. Nadie más es nuestro abogado. El mesites era el hombre que estaba dispuesto a pagar la deuda de su amigo. Fíjense, ¿quién más estaría dispuesto a pagar la deuda de todo el mundo, a pagar los pecados de todos los hombres? Los que existieron, los que existen y los que existirán. ¿Quién? ¿Quién derramó su sangre por todos ellos? ¿Quién sufrió ese sufrimiento que no solamente fue el de la carne, del cuerpo, no, fue espiritual? Un sufrimiento en su alma y en su espíritu. ¿Quién? Nadie más lo hizo Jesús. Nadie más pagó por nosotros, solo Jesús. Jesús es el mesites idóneo respecto de nuestra deuda con Dios. Entonces nadie puede intentar llamarse intercesor, intermediario delante de Dios en el cielo. Nadie nos puede llevar ni acercar a Dios más que Jesús. Aquí en la tierra ya dijimos, debemos orar unos por otros, sí,
pero en el cielo Él es el único. Súplica. Dijimos que y se hicieran súplicas rogativas. Súplica es un ruego o petición humilde y sumisa. Sus súplicas no consiguieron retenerla, o sea, es un ruego y una petición humilde. Esas deben ser nuestras oraciones, peticiones humildes delante de Dios y sumisas. Documento con que se suplica o ruega alguna cosa, redactar una súplica. Una súplica es la cláusula final de un escrito dirigido a la autoridad administrativa o judicial en solicitud de una resolución. Su súplica fue tramitada con celeridad. Entonces también se utilizan los documentos de derecho. Los abogados así ponen súplica. Es una petición humilde. Aquí tenemos otra palabra, G1162, petición. Que se hagan peticiones, ¿no? Es oración, rogar, bueno, se traduce como oración, rogar, rogativa, ruego, súplica. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y ruego, ruego es petición, con toda oración y petición en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Entonces dijimos, si le pedimos cosas a Dios, sí se las pedimos, está bien, pero también hay que darle gracias. Orar precisamente y especialmente por gratitud, para darle gracias. De repente, sí hay que dirigir toda nuestra oración a darle gracias y no pedirle nada a Dios. H8605, tefilá, significa intercesión, súplica, por implicación, himno. Entonces, intercesión y súplica, tefilá. En Salmo 66:19 dice, ciertamente oyó Dios, escuchó a la voz de mi oración, tefilá. Pagar, la palabra pagar es dar a alguien el dinero que se le debe o le corresponde. Jesús pagó por nosotros. Entonces, es dar a alguien el dinero que se le debe. Jesús que pagó no pagó dinero, pagó con su muerte y con su dolor, con su sufrimiento. Cumplir el castigo por un delito o falta. Eso es pagar. Va a pagar su condena, cumplir el castigo por un delito o falta. Eso sí hizo Jesús, cumplió nuestro castigo por nuestros delitos y faltas. Sufrir las consecuencias de algo malo que se ha hecho, eso es pagar las consecuencias, pagar las culpas. Jesús pagó, sufrió por nuestras culpas. Enorgullecerse, ufanarse de una cosa, se paga de astuto, prendarse, aficionarse, pagarla o pagarlas. Eso es todo el significado del diccionario. Sufrir a alguien el castigo que le corresponde o las consecuencias de algo. Le corresponde a ese mismo sufrir, al que hizo algo malo le corresponde sufrir, pero en nuestro caso Jesús se puso como intermediario para que no pagáramos nosotros, sino que Él pagara las consecuencias de nuestros actos. Tiene doble, bueno, esto ya no. Entonces, pagar es la H7999. Shalom, ser o estar seguro en mente, cuerpo o estado. Figurativamente, ser completo, por implicación, ser amistoso. Reciprocar, en varias aplicaciones, acabar, castigar, completo. Vamos a ver el ejemplo porque así no se le entiende nada. Segundo libro de Crónicas, 6:23. Tú oirás desde los cielos y harás y juzgarás a tus siervos, pagando al impío, dándole su camino en su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Entonces, el impío paga, Dios desde los cielos juzga a sus siervos.
dando al impío su camino en su cabeza, o sea, que tenga las consecuencias de sus actos, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Nosotros nos merecíamos la justicia, nos merecíamos algo bueno. No, si Dios hubiera hecho justicia con nosotros, nos hubiera tocado todo lo malo, todo lo que sufrió Jesús. Pero Jesús entonces pagó el justo por los injustos. El justo pagó por los injustos y Dios lo aceptó. Dios aceptó ese pago para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y no sufrir el castigo eterno. Entonces el único justo es Jesús. Y ese justo pagó por los injustos. Bueno, vamos a ver la G591. Regalar, apodidomi, regalar. También es, por ejemplo, renunciar o devolver en varias aplicaciones. Y se traduce como pagar la deuda. Pero vean cómo el significado es regalar y se traduce como pagar la deuda. También como recompensar, vender, cumplir, dar o devolver. Entonces el ejemplo es Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la palabra pues es regalar, es dar algo. El cual pagará, dará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver qué tantas obras pueden ser. Romanos 2:6. Romanos 2:6. Pero por tu dureza, el 5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros, aunque seamos cristianos, no quiere decir que ya nos portemos mal y que ya estamos salvados y que ya nos vamos a salvar. No, aunque nos portemos mal, no, porque la salvación se puede perder. Fíjense cómo dice. Vamos desde arriba. Romanos 2:1, el justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, aún siendo cristianos, Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estás haciendo mal. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra cristianos que practican el pecado. Ya sabemos que todos pecamos, pero no es lo mismo practicar, que es hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y la práctica hacia el maestro. Entonces los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Dices, entonces, es a cristianos. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que juzgas a los que juzgan, haces lo mismo. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que por ser cristiano ya te salvaste y puedes hacer lo que tú quieras? Pues no. 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, o sea, si estamos mal, arrepintámonos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Ya que tenemos la salvación, tenemos que perseverar en hacer bien para que podamos alcanzar la vida eterna, porque podemos perderla. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Los cristianos tenemos que obedecer a la verdad, si no podemos perder la salvación, y ya lo hablábamos hace muchas clases. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero ya lo sabemos. Y ahora no hay diferencia ni entre judío ni entre griego, porque los hijos de Dios somos iguales delante de Él. Y todo ser humano que hace lo malo va a tener un justo juicio, también el cristiano. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, de Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado. Vamos a ver entonces 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí es a donde van a llegar los cristianos, al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabemos que tenemos pecado. Los pecados nos van a quitar coronas en el tribunal de Cristo. Nos van a dar coronas por las cosas buenas, pero no por las cosas malas. Entonces vamos a perder coronas de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Pero vamos a ver Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Este es un mensaje a iglesia cristiana. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No vaya a ser que cristianos crean que ya tienen vida eterna y no la tengan. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. A lo mejor han oído muchas prédicas, han tomado clases, saben mucho de la Biblia, pero no tienen la vida porque siguen en sus pecados. Dice, arrepiéntete, acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no va a haber aviso. De repente, ay, pues al final me arrepiento, pues no va a haber aviso, no va a haber tiempo de arrepentirse al final. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Acuérdense que está hablándole a una iglesia. No han manchado sus vestiduras. Esto no quiere decir que sea una iglesia local, ¿eh? No es una iglesia la que está ahí en la colonia tal. No. Una iglesia es un grupo o un tipo de personas de cristianos. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, ¿qué? Pues a Satanás y al pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si vencemos a Satanás y al pecado, obviamente por el Espíritu Santo, por la victoria de Jesucristo en nosotros,
Si vencemos, Dios no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero si no vencemos y seguimos en nuestros pecados y practica y practica y practica el pecado, entonces Dios sí borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿Ven? Sí se puede borrar, sí se puede perder la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sí, tenemos un mediador, tenemos un salvador, tenemos un intercesor, Cristo Jesús, y no tenemos que desaprovechar eso. Es lo más grande que existe, la salvación. Fíjense, dice Hebreos 10:26, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber conocido a Jesús, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya Jesús no va a volver a morir por nosotros. Ya murió una vez. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, seguimos pecando y pecando y pecando voluntariamente. Una cosa es que de repente pecamos porque nuestro carácter todavía brinca y el viejo hombre todavía se mueve y todavía salta. Pero estamos luchando y luchando y luchando contra eso. Y si no luchamos, no vamos a vencer. Y si no vencemos, puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Y aquí dice, si voluntariamente siguen pecando, eso ya es una burla. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto era en la ley. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿qué castigo se merece el que pisoteara al Hijo de Dios siguiendo pecando y pecando y pecando y burlándose de su sacrificio? Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, o sea, de que la sangre del pacto la consideran nada. O sea, es como desechar el sacrificio que hizo Jesús al seguir pecando y pecando y pecando. En la cual fue santificado, quiere decir que sí fue santificado. Una persona sí puede haber sido santificado con la sangre de Cristo y después pisotearla por su pecado y su pecado y su pecado y por no querer cambiar. Sí puede entonces perder la salvación. Eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué castigo merece esa gente? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, tenemos que aprovechar el conocimiento que tenemos ahora, que tenemos un mediador, tenemos un intercesor, tenemos un abogado, alguien que pagó por nosotros y ya no tenemos que pagar nosotros por las faltas que cometimos en el pasado. Ya somos libres, no podemos desperdiciar. Es como si un abogado paga millones y millones de pesos y ya te voy a sacar de la cárcel, ya pagamos la fianza para que ya no estés en la cárcel. Y nosotros vamos
y volvemos a hacer lo mismo que hicimos y nos vuelven a meter a la cárcel. ¿Qué pasó con ese dinero? Se perdió completamente. No vamos a desperdiciar la sangre de Cristo, no la vamos a tener como cosa, como basura. No, la sangre de Cristo es la que nos da vida eterna y la tenemos que aprovechar y respetar y seguir la palabra de Dios y obedecerlo y agradarle. Eso es lo que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer, porque nosotros nunca, 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 en millones de años, nunca hubiéramos podido pagar esa deuda, porque tenemos pecado, porque somos hombres pecadores, porque nacimos con un espíritu muerto, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos vida, y tenemos salvación, y tenemos libertad. Entonces, nuestro intercesor está eternamente intercediendo por nosotros, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único que nos puede llevar a Dios, es el único que nos salvó por nuestros pecados, el único que derramó su sangre y que sufrió el castigo por nuestros pecados, el único es Jesús. Es el único intercesor, el único abogado, el único mediador. Y si tomamos a otros de cualquier religión, otros intercesores, otros intermediarios, otros abogados, estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo, porque el que la derramó fue Jesús. Estamos teniendo como basura lo que hizo Jesús. ¿Para qué entonces se sacrificó? Para ser nuestro mediador y nuestro intercesor, porque solamente a Él es el que va a dejar entrar Dios al reino, y nosotros lo traemos a Él. Nosotros traemos espíritu en nosotros. Entonces vamos juntos con Él al trono y vamos a poder entrar, porque tenemos al Espíritu Santo y su Espíritu ya nos hizo luz, ya trasladó a nuestro espíritu de las tinieblas a la luz, y ahora ya podemos entrar, ya somos luz. Pero con Jesús, con nadie más vamos a poder entrar. Dios va a ver, cuando lleguemos el Padre en el trono, va a ver a Jesús en nosotros, a nadie más. Y por eso es que vamos a poder entrar, porque Él es nuestro abogado. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.